Entramos digamos, en un módulo que yo digo que es el módulo este y el siguiente. Yo digo que son los módulos más importantes de todo el curso, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que el módulo de lo personal es el módulo más importante? Pues porque todo lo demás que vivimos en la vida, por decirlo de alguna manera, realmente solamente tiene sentido si nosotros, yo, conmigo mismo, yo con mi vida personal, con lo que yo soy, con mi propia existencia, me siento a gusto. Me siento en una situación que creo que de alguna manera me voy dando cuenta de que mi vida cobra sentido para mí mismo. Entonces digo que es el módulo más importante porque, digamos, hay una canción que dice sin ti no soy nada, y yo diría que la canción es sin mí no soy nada, ¿no? Realmente este es el lugar verdaderamente importante de la vida, ¿no? Que es el qué hago yo conmigo, qué hago yo con mi vida, qué he hecho yo con mi existencia, ¿no? Entonces vamos a empezar desde aquí, ¿eh? Vamos a empezar desde aquí. Es un módulo tan importante que yo le doy, digamos, 2 fines de semana enteros. Solo hay 2 módulos en el cual vamos a estar trabajando en el mismo módulo 2 fines de semana. Y va a ser el módulo de lo personal y el módulo de la pareja. Porque yo siempre digo que hay que ponerle de comer aparte a esto de uno mismo y hay que comerle de poder aparte también a esto que tiene que ver con la pareja, ¿no? Entonces son 2 módulos que necesitamos más espacio para poder trabajar, ¿vale? Bien, entonces quería empezar por aquí. Primero, el plano con el que vamos a trabajar mañana, que hoy ya os lo mostraré, esta vez el plano más complejo con el que vamos a trabajar durante todo este curso, ¿vale? El que tiene mucho más recorrido, ¿no? Y vamos a trabajar, porque vamos a trabajar a niveles muy diversos, ¿no? Entonces, lo primero hay que clarificar cuando yo hablo de lo personal, ¿de qué estoy hablando? ¿No? El primer asunto, cuando hablo de lo personal, es que cuando estoy hablando de lo personal, estoy sobre todo mirando aquello que tiene que ver conmigo y solamente conmigo. Tanto desde los aspectos que tienen que ver con lo corporal, como lo que tiene que ver con lo emocional, como tiene que ver con lo mental. O sea, todo lo que tiene que ver con esos 3 niveles de mí. Entonces, se trata de que a menudo, si a ti tú en un momento determinado alguien te dice yo soy lo primero, yo soy el lugar más importante de mi vida, a menudo cuando una persona dice esto, es vista o mirada como alguien que es un egoísta, ¿verdad que sí? O sea, queda como un poco feo esto de yo soy lo primero, ¿verdad? Y yo también lo creo, que esto queda un poco feo, visto así, ¿no? Ahora, lo importante es que podamos comprender desde dónde decimos esto. O sea, nosotros cuando miramos lo que tiene que ver con lo personal, desde lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos en el orden, nosotros estamos buscando en este trabajo, nuestro objetivo es lograr una mayor felicidad para nuestras vidas. No hablamos de lograr la felicidad. Ya decíamos el otro día que hablamos del orden que da felicidad, no el orden que da la felicidad. Entonces, el orden que da la felicidad sería de alguna manera un intento de nuestro ego, un intento de nuestro yo más egótico
¿eh? Por lograr eso que llamamos el éxito. ¿De acuerdo? Por lograr de alguna manera eso que significa situarnos en un lugar en el cual parece que todo nos va maravillosamente y que somos la hostia, somos lo mejor de lo mejor y no hay quien nos tosa, ¿no? Esto sería el movimiento del ego, por decirlo de alguna manera, ese movimiento de defensa que tiene que ver con ese consumo de la felicidad, el hecho de decir, vamos a consumir felicidad. Pero no estamos hablando de esto, hablamos de algo muy distinto. Hablamos de lograr esa felicidad que es la felicidad del equilibrio, la felicidad que significa no sirvo a mi ego, no estoy continuamente sirviendo a mi defensa, y esto es lo que vamos a trabajar ahora mucho, no estoy sirviendo en mi vida a mi ego y a mi defensa, sino que lo que estoy haciendo es realmente explorar en mi interior no la parte que tiene que ver con el ego como defensa, sino poder explorar en mi interior que más allá de mi ego, más allá de mi parte defensiva, hay una identidad propia, una identidad profunda, una identidad esencial, una identidad universal que comparto con el resto de seres de la creación, que se nombra en las diferentes tradiciones filosóficas y religiosas de muchas maneras. Pero da igual cómo lo nombren o cómo lo nombremos. Eso que hay tradiciones que hablan de ello como, de alguna manera, pues como el sí mismo, otras hablan como la esencia, otros hablan como el self, otros hablan como el yo profundo, otros definen como el Atman, el alma. Hay muchísimas maneras de expresar esto y muchas con muchas connotaciones, ¿de acuerdo? Completamente diversas. Nosotros nos vamos a alejar un poco de los contenidos filosóficos y lo único que vamos a hacer es darnos cuenta de que si tenemos un ego que defiende, o sea, que se defiende, que defiende algo, si defiende, estará defendiendo algo, hay algo que debe defender, ¿no? Algo que tapa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa defensa de la que vamos a hablar mucho, esa defensa, en el fondo, está tapando algo muy profundo en cada uno de nosotros, algo esencial en cada uno de nosotros, y a esto nos vamos a dirigir o vamos a nombrarlo en nuestra formación para vivir, la vamos a nombrar como el self o como el observador. Van a ser esas dos formas de expresarlo, ¿no? O sea, ese self, ese observador, ese sí mismo, ¿de acuerdo?, significan esa parte esencial que todos los seres de la creación tienen. Todos. Es esa chispa de la vida que todos tenemos en nosotros, ¿de acuerdo? Evidentemente, recibir eso como un ser humano significa recibirlo, no solamente recibirlo, sino además tener la posibilidad de hacernos conscientes de esa recepción. Y este es el gran movimiento que vamos a explorar durante estos días. Acordaos de que me podéis preguntar en cualquier momento, ¿no? Que no hace falta que esperéis, que le podéis levantar la mano y preguntar en cualquier momento, ¿vale? Entonces, el primer asunto es que puedas comprender que este primer punto que significa lo que en realidad eres, tu esencia más profunda, lo que tú eres de verdad, cuando tú llegaste a la Tierra, cuando eras un bebé y apareciste, tú en ese instante no tenías todavía defensa de ningún tipo. Es ese bebé, ese niño chiquito, esa niña chiquita que cuando aparece
se puede sentir que es casi, por decirlo de alguna manera, divino, ¿no? O sea, ese poder de atracción tan grande que tienen sobre nosotros los bebés, los niños pequeños, tienen que ver con que ellos no tienen defensa todavía, no han generado una estructura defensiva, no tienen un carácter todavía estructurado que genera la forma de taparse, la forma de defenderse ante el mundo, la forma concreta con la que se van a mostrar al mundo y que los va a diferenciar completamente de los demás, porque es su forma de ego. Esa estructura de defensa es lo que llamamos ego. Ese ego se crea, se estructura más o menos en los primeros 6 años de vida. O sea, un niño cuando nace, una niña cuando nace, está conectada profundamente con su madre y con su padre, y ahí empieza el movimiento que tiene que ver con, de alguna manera, sentirse, acogido o sentirse rechazado. Sensación agradable, sensación desagradable. Sensación, de ser recogido o sensación de ser abandonado. Estas sensaciones que son, ten en cuenta que un niño cuando llega del vientre de su madre se siente en fusión, está como plenamente fusionado con la madre, entonces él no tiene conciencia de la separatidad, de lo que significa estar separado. No la tiene esa conciencia, está unido, es como que forma parte y se siente plenamente perteneciente, formando parte ahí. Entonces, cuando nace es el primer movimiento ya de separación. Ese movimiento de separación genera ya el primer movimiento de contacto en su interior que empieza a movilizar eso que llamamos el carácter o el ego. ¿Vale? La estructura del carácter, esto que llamamos la estructura del carácter no es más que la estructura del ego, la estructura de la defensa. Entonces, ¿cuál es la situación? De algún modo, llegamos desde ese lugar de un niño que se parece a la inocencia de un animal, o sea, por decirlo de alguna manera, es una inocencia, pero es una inocencia inconsciente, absoluta, igual que en un animal. Hay una conciencia que está pura, está limpia, no hay estructura todavía, y entonces eso es maravilloso. Igual que lo vemos en un animal, en un cachorro, lo vemos en un bebé, no hay mucha diferencia. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Entonces, en la medida en que eso comienza a desarrollarse, empiezan a pasar cosas. Primer movimiento, pues el niño sale, le cortan el cordón umbilical, le dan cuatro toques en el culete para que llore. Todo esto empiezan a ser ya, digamos, movimientos que empiezan a generar sensaciones en el cuerpo, en la emoción y en la mente, que empiezan a generar la forma de la defensa. Entonces, en virtud de cuáles son las experiencias que ese niño tiene en esos primeros 6 años de vida, ¿qué sucede? Pues que la carga sistémica que ese niño trae, a través de lo que tiene que ver con las emociones ancestrales y las emociones familiares, empieza a movilizarlas, empiezan a chocar, empiezan a moverse, ¿de acuerdo? Entonces, en virtud de esa experiencia de apego y aversión, o sea, me apego a lo que me da placer o a lo que me gusta y rechazo lo que me duele o lo que me molesta, como bebé yo empiezo ¿a qué? A generar esto, a generar una defensa. Entonces, imaginaos cómo puede ser la defensa de un chico, de una chica, de una niña pequeña, de una bebé, que resulta que lo que sucede es que su madre no puede estar disponible y automáticamente la deja en una situación de que está en manos de una abuela o en manos de una tía, pero que en realidad el contacto es un contacto muy mínimo. ¿O qué le puede suceder a una niña o a un niño
prematuros, por ejemplo, que se tira 1 mes o 2 meses en un hospital, en una incubadora. Claro, todo esto, todas esas experiencias, sean las que sean, empiezan a generar, evidentemente, digamos, una defensa concreta, una forma de defensa. ¿De acuerdo? Entonces, por decirlo de alguna manera, la defensa sería como una forma compasiva que tenemos los seres humanos para protegernos, para proteger esa esencia, para proteger ese lugar absolutamente, digamos, puro, inocente, primigenio, como pasa. Veamos, por ejemplo, lo que sucede con un cachorro, ¿no? De un bebé, de un perro o de un gato, ¿no? O sea, de alguna manera es que podríamos hacer cualquier cosa con él, ¿no? Porque ahí la conciencia no existe de forma como la puede tener un ser humano que va creciendo en la conciencia. También crece, hay una conciencia ahí, pero es una conciencia mucho más básica. Entonces, en nuestro caso, la defensa cada vez es más potente. Y hasta los 6 se dice que a los 6 años más o menos un bebé, un niño, ya genera una estructura de defensa muy clara. Por eso, si vemos a los 7 años a un niño o a una niña, veréis que ahí hay un cambio clarísimo en la conciencia del niño. Se puede ver con una forma clarísima. Es como que el niño, decimos, ha pasado de ser un bebé, ha pasado a ser un niño. ¿Vale? Y eso se ve muy claramente a los 7 años, en el primer septenio. ¿Por qué sucede esto? Porque ahí se ha estructurado ya el estilo del carácter, quiere decir la forma de la defensa.